De a uno. De a uno. De a uno. Sí, por ahora de a uno. Bueno. ¿Es el audio que mandé? ¿Lo puedo bajar? La primera sí pude bajar. Como me quedé pensando, no hablamos más. Ahí está. No sé si se ve bien. Una sola E, sin la E de Eduardo. José Duardo. Uso con doble S, @gmail.com. Bueno, por lo menos, sí, digamos que es muy lindo, ¿no? Por lo menos los que lo vivimos, nosotros los que somos arianos, a ver, ¿hay arianos acá? Bueno, los que somos arianos vivimos nuestra vida, vivimos todo con pasión, es así, no somos tibios, esto trae beneficios y a veces algún perjuicio, porque a veces no es bueno ser frontal en este mundo que vivimos. Pero bueno, en principio nos gusta emprender cosas, somos creativos, imaginativos y nos gusta ejecutar cosas. Y la verdad que, bueno, con el tiempo para uno es una alegría, ¿no? Lo que en la medida de lo posible uno puede haber logrado, hacer. ¿Qué sé yo? Yo creí que nunca íbamos a alcanzar el tema de la ley de fuero de familia y es difícil ser legislador. Es difícil. Porque uno intenta, el ministro de Gobierno nos reunió y nos dijo, yo quiero la mejor ley con poca plata, con poco costo. Entonces hay que imaginar de qué manera se puede incorporar algún aspecto gastando poco. Cuando nosotros trabajamos en el ámbito nacional, yo era muy jovencito, era el más jovencito de la primera comisión de fuero de familia del ámbito nacional, que era Augusto Belucio, Mario Calatayud, Félix Lafiandra. Y yo le diría que era un poco yo el amanuense, digamos, el que escribía y escuchaba. Yo era, sí, secretario de primera instancia, en esa época tenía 25 años. ¿Quién tendría otra vez 25 años, pero con la experiencia de hoy? ¿Estamos? Bueno, cuando paso a la provincia de Buenos Aires, llevo la iniciativa, porque no había, y se crea una comisión de fuero de familia. ¿Y qué es lo novedoso? Lo novedoso es que había dos aspectos muy importantes. El primero, en la justicia siempre hay delegación de funciones. Entonces yo como secretario tomaba los divorcios, los viejos divorcios 67 bis, mal llamados por mutuo acuerdo, porque nunca existieron los divorcios por mutuo acuerdo, eran divorcios por presentación conjunta, y bueno, y las discusiones doctrinarias que había de si ese divorcio, las causales invocadas eran las del artículo 67 de la ley 2003-93 o no. La del 67 era injurias graves, adulterio, abandono voluntario y malicioso del hogar, semicia, bueno, una cantidad de causales. Pero ¿qué pasa? Había jueces que decían, si encuadra en estas causales, lo otorgo. Si no encuadra, lo rechazo. Si venía alguno de los dos, o la chica decía, y yo vengo acá porque yo me llevo mal con Cacho, lo que se conocía, ¿qué tal?
antiguamente como incompatibilidad de caracteres, los jueces rechazaban la demanda. Y como en ese tipo de divorcio, en ese formato procesal, no se dejaba constancia de lo que se le decía al juez, era inapelable, porque el camarista no podía revisar lo que le habían dicho al juez. Por lo tanto, quedaba en punto muerto. ¿Qué tenía que hacer? En realidad eso funcionaba como separación de cuerpos y bienes porque no había divorcio vincular en ese momento todavía. No, tenía que irse, inventar otro domicilio conyugal, y iniciar otra acción y ser más inteligente y decirle al juez lo que el juez quiere escuchar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como a veces hay que decirle a las niñas lo que quieren escuchar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué descubrí yo ahí? Ahí descubrí que el derecho era insuficiente para resolver algunos problemas de familia, que con la norma jurídica sola, aplicada por un abogado, que es juez, no le servía a la familia. Entonces, empecé a ver que en un juzgado 9, un gran juez de lo mejor, Eduardo Cárdenas, juez de familia, ya está jubilado, ahora el hijo es José Cárdenas, que está casado precisamente fue alumno mío, con Marisa Herrera. Marisa Herrera, mano derecha de Kemmelmacher de Carlucci, acaba de sacar el manual de Derecho de Familia, que les acabo de recomendar a mis alumnos. El primer manual nuevo, porque antes eran comentarios de artículos, ¿no? Código de Lorenzetti o tratado de Kemmelmacher que comenta los artículos, pero didácticamente como un manual es el primero. Muy bien, y es barato, yo me lo compré hoy, sale 540 pesos. 540 pesos, es muy barato. Sobre todo que viene con ebook, que es un archivo que permite tener también digitalizado el libro. Usted después lo pasa a un pendrive, lo tiene, bueno. Entonces, ese juez Cárdenas empezó a trabajar con asistentes sociales que venían de una fundación, una vieja fundación llamada Fundación Navarro Viola, venían y trabajaban gratis en el juzgado y abordaban los casos con asistentes sociales, con psicólogos, en una palabra, que empezó a trabajar en forma interdisciplinaria. Y la interdisciplina, que es un método de trabajo muy fácil de preconizar, pero muy difícil de practicar, como la convivencia, ¿sí? Porque ¿quién le dice a un médico, a un abogado, a una psicóloga, a un psiquiatra, que su disciplina no es la más importante? ¿No? Sí, cada uno en su competencia cree que es lo más, ¿no? Bueno, afortunadamente en esa concepción construimos la ley de fuero de familia de la provincia de Buenos Aires, que es la primera ley que tiene en su texto de derecho positivo, y hoy el Código Civil lo incorpora, la interdisciplina como método de trabajo, que es muy importante. Y el producto de trabajar interdisciplinariamente, el producto se llama transdisciplina. Luego de haber trabajado en Consum. Pero siempre la última decisión la toma el juez. Lo que pasa es que la toma enriquecido, que es distinto. Luego de haber discutido, porque es lindo a veces con una psicóloga discutir, o con un antropólogo, un sociólogo, bueno, es lindo también discutir. Bueno, y la otra novedad, que es muy, muy importante, era el tema de la mediación en familia. Entonces, ¿nosotros qué creamos? Creamos como único modelo que fue elogiado por juristas uruguayos, chilenos, Gelsi Vidar, que yo recibo el premio en la Universidad de los Andes. No se los traje a ustedes, muy lindo, en cristal. Bueno, si alguno viene en mi Face, lo va a ver.
Cuando lo recibí en un lugar muy lindo, Santiago de Chile, Las Condes, en la Universidad de los Andes, que había hecho un convenio con la UCA, y el concurso tuvo que ver con la etapa previa, que es una etapa de mediación jurisdiccional no litigiosa. Es decir, la mediación se hace dentro del tribunal, en una etapa previa, no contradictoria, donde no se controvierten derechos, ¿sí? Por un funcionario judicial, con jerarquía presupuestaria de secretario de Cámara, un funcionario con un equipo técnico. Pero esa mediación no es extrajudicial, como ustedes están acostumbrados a ver, es una mediación jurisdiccional. Está dentro de la estructura del tribunal y es no litigiosa. Y bueno, ha dado muy buenos resultados porque muchas causas se resuelven en etapa previa. ¿Sí? Los problemas de familia que dan. A veces es muy interesante visualizar que la familia llega con uno o varios problemas. Problemas, como yo digo, de eventual carácter judicial. ¿Sí? Porque el tribunal no es un consultorio sentimental, ¿está claro? Son problemas que van a dar origen a un litigio. Bueno, ¿qué tal? Entonces, esa es la otra novedad importante, se llama consejero de familia, el funcionario. Y bueno, entre los cursos que yo he dictado el curso de formación de consejeros de familia. Muy interesante. Se le dio en los congresos de familia muchas denominaciones, se dijo que era el consejero era el verdadero mediador. Se le dieron muchísimas definiciones, ¿no? Yo creo que es mediador, pero es mucho más que un mediador. Porque, me acuerdo de ese día terrible, me invitan, había venido Anita Himmelstone, era mediadora del estado de Colorado, de Estados Unidos, ¿no? Yo con mi modesto inglés tratando de entender, claro, el mediador norteamericano tiene que hacer vislumbrar a las partes que encuentren la solución. No puede proponer nada. En cambio, el consejero de familia puede proponer fórmulas conciliatorias, puede ayudar, puede, si la mujer viene sin abogado, con poca formación, la puede asistir, la puede aconsejar. Es decir, se mete en el barrio. En cambio, el otro no. El otro está ahí, y si no surge, claro, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y sirve mucho en la provincia de Buenos Aires, el mediador logra grandes acuerdos. Y a veces, el expediente que llega al tribunal no tiene nada que ver con lo que le pasa a la familia. A veces un juicio de alimentos, un juicio de tenencia, régimen de visita, no es propiamente un reclamo, es un pedido de ayuda a la justicia para que intervenga. Muchas veces hemos terminado juicio y me han dicho, ¿vio? Doctor, yo no necesitaba alimentos. Pedí alimentos para solucionar estos otros problemas. Y yo sé que si yo hablo de los otros problemas, mi mujer, mi conviviente, mi esposa no viene al tribunal. Hay que ir a buscarla por la fuerza pública y bueno. Muchas veces el tema pasa por ahí, ¿no? Y a veces hemos resuelto expedientes que eran pilas y pilas de expedientes con simplemente bueno, termino acá, les cuento este episodio. Habíamos llamado, rara vez en la Cámara de Apelaciones llamamos a una audiencia, eran, no sé, como 30 cuerpos de expediente, era una cosa infernal. Problemas de todo tipo. Viene el matrimonio, hablamos con el matrimonio, después hablamos con los hijos menores, eran 2 hijos menores. Entra el nene y me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Dice, que mi mamá no le perdona a mi papá que en el momento más difícil
ella puso el hombro y ayudó a solucionar todo el problema económico y a generar el patrimonio que hoy él cuestiona. Más o menos así. Claro, en esas palabras. No me lo dijo así. No me lo dijo así, pero bueno. Pasa el otro nene y más o menos me dijo lo mismo con distintos términos. Entonces yo lo hago pasar al padre y le digo, ¿sabe qué pasa? Mire lo que me dijeron sus hijos. Se lo estoy resumiendo a la mínima expresión. El tipo se puso a llorar, hacemos pasar a la mujer, el tipo le pide disculpas, le pide perdón, se abrazan, se solucionó todo. Todos los expedientes, todo. Yo no quiero nada para mí, todo va para mis hijos, bárbaro, acta, blu, blu, terminamos todo. Todo, terminamos todo. Por eso yo les explico que a veces lo que se escribe mucho y hay mucho papel, la persona que sabe ver la estructura de la familia, yo espero que tenga la paciencia de esperarlos a ustedes y los reciba en familia. No sé si voy a estar aquí. Pero la familia es una estructura de poder. El juez, por eso es importante, yo siempre digo que hay que saber ortografía, sintaxis, oratoria, dramatización. Y ¿vieron esa obra que llamaba Lie to Me? No había ningún capítulo, muy importante. Hay que ver a la persona y ver qué dice, si miente, si no miente, ¿no es cierto? Y ver por dónde pasa el poder. ¿Por dónde pasa el poder? Usted tiene una familia, yo tenía una señora que venía con unos pelos blancos, largos, y con el Nuevo Testamento acá, no se lo sacaba de acá. Entonces, empecé a estudiar un poco el caso, era la madre de la chica que vivía con ellos, la abuela, ¿no? El nene, unos problemas tremendos, un chico de 10, 11 años, se tenía una mariquita, además de sus problemas físicos, claro, se tenía el pelo, se pintaba las uñas, vivía con la abuela. Una vez visto todo ese problema, y lo estoy resumiendo, yo la llamo a la señora, digo, venga, vamos a hablar usted y yo. Y le digo, yo sé que usted es la que maneja todo esto, que usted es la que detenta el poder acá, en esta familia. Se infló como un esfuerzo. La abuela, ¿no? La abuela. Cuando usted, se dio cuenta que yo manejo, la abuela era la que manejaba todo. Entonces yo con humildad, porque nunca hay que ir con prepotencia. Y lo mismo cuando ustedes ejerzan la profesión. Nunca vayan a una mesa de entradas con prepotencia. Con humildad van a obtener el doble. Siempre. Y entonces digo, ¿por qué no me ayuda? Yo sé que si usted me ayuda, podemos solucionar todo este problema. ¿Qué mejor? Sí, doctor, pero encantado, yo estoy dispuesto a lo que usted diga. No es lo que yo diga. Y yo dice, estoy a sus pies. No, le digo yo no quiero que se ponga a mis pies, pero quiero que me ayude a resolver esto. Y resolvimos todo. Resolvimos todo. Ustedes habrán jugado alguna vez, ¿no? Al técnica y estrategia de la guerra. ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Un poco viejo es? No, se juega todavía. ¿No? Bueno, la familia funciona así. Por eso viene la autonomía de la voluntad ahora. Porque lo importante es, antes era todo orden público, esto era así. La ley, si se vulnera esto, bueno, sanción. Ahora se acabó. Cada uno vive su vida en familia como quiere. Como quiere. Matrimonio igualitario, lo que fuere. Como quiere. Si además siempre viven como quieren. Adentro de las paredes, cada uno vive como quiere y hace lo que quiere. Entonces, lo que la ley quiere es dar mayor autonomía de la voluntad, mayor libertad dentro de la familia y menos orden público. Antes era terrible. La familia era todo muy formalista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho canónico estaba muy metido dentro de la familia. Entonces, esto
Es pecado. Y esto es pecado. Y es ser humano, ustedes saben. Lo que está prohibido, entonces dejémoslo que se desarrolle. Bueno, han escuchado bastante, se acabó. Hasta cuarto año que nos volvamos a encontrar. Buenas tardes. Bueno, la doctora Solórzano tiene a su mamá que no está nada bien, así que vamos a repasar hoy hechos y actos jurídicos. Perdón, ¿les interesa que les haya contado todo esto? ¿O... Sí. ¿Sí? ¿Qué le van a hacer? Me gusta todo esto. Contar. Bueno. Una consulta. Sí. ¿Hizo el doctorado de familia, de derecho de familia? Hice el doctorado en Derecho Civil. Soy doctor en Derecho... A mí me pueden decir doctor. No me gusta decirlo, porque en general si no hay que decir abogado. Doctor en Derecho Civil. En la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Tuve que dar, que fue lo que más me costó, porque lo que sé es inglés. Cuando puedo hablo inglés. Y tuve que estudiar francés, porque el derecho civil, los autores, de Molon, Tromblon, Aubry y Ro, son dos personas, no una. Bueno, les digo porque a veces todo el derecho civil viene del Código Civil francés de 1804, el Código Napoleón. Entonces me puse yo era secretario y me puse una profesora todos los días de francés, porque el examen de ingreso al doctorado tenía que dar francés. Además después son 2 años de doctorado y de la tesis. Mi tesis es responsabilidad de los médicos por el ejercicio de su profesión. Esa fue mi tesis. Bueno, y cuando doy el examen de francés, uno de los grandes, Achille Guardianone, que era profesor titular de obligaciones, que me tomó, y una doctora, yo pronuncié tan bien en francés que me dicen, pero señores, eso es italiano, no es francés. Pero traduje muy bien, entonces como traduje muy bien, más allá de me faltaba pero bueno, pude aprobar el examen y hice el doctorado. Sí, porque era la pregunta, ¿en qué? Especializado en Derecho Civil. Porque estaba investigando cómo hacer un doctorado, después de la carrera, el doctorado, cuántos años son, qué es lo que hay que hacer, qué papel. Bueno, depende de qué universidad. Hay universidades más exigentes y más prestigiosas, y hay universidades menos exigentes y menos prestigiosas. La Universidad de Buenos Aires es una de las universidades, por lo menos en el país, la más prestigiosa, junto con, en este momento, porque las universidades pueden crecer y irse a pique, la Universidad Austral es otra de las universidades importantes en este mundo. Algunos abogados me habían recomendado hacer la carrera en la UBA y hacer el doctorado en otro lado. ¿El doctorado en dónde? ¿En el exterior? En otro lado. Claro, Puede hacerlo en el exterior si quiere. A ver, yo le digo en general, en términos generales, yo que he estado, 40 años en la UBA, empecé de pantalón corto como auxiliar no docente de Derecho Romano, así empecé. Era alumno, o sea, ayudante alumno, así empecé. Empezamos con otro muchacho que nos decían Rómulo y Remo, porque a mí desde muy chico me gustó mucho el derecho romano, los romanos. Tuve la inquietud de saber cómo vivían, cómo sentían, qué pensaban, en qué se divertían, en qué pasaban su tiempo. Y de ahí, de historia de Roma empecé a estudiar, las normas jurídicas, que todas las normas jurídicas, el que sabe derecho romano sabe derecho civil. ¿Ustedes qué van a acusar? Van a acusar obligaciones cuando terminen
terminemos este año, los voy a perder y se van a cursar obligaciones. Y yo digo, obligaciones es derecho romano. Obligatio is iuris vinculum, quo necessitati astringimur, alicuius solvendae rei secundum nostra civitatis iura, en latín. La definición de obligación. Y me encantaba jugar con los emperadores romanos, hacía equipos de fútbol, con las dinastías, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la dinastía Julio-Claudiana formaba con Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Los que vieron El Gladiador habrán visto a Marco Aurelio y a Cómodo. Y si alguna vez pueden rescatar y volver a ver, es fuerte, pero linda la película Calígula, veanla. Es fuerte, muy interesante. Bueno, señores, vamos a repasar hechos y actos jurídicos. Dentro del nuevo código, la materia está en el título 4, hechos y actos jurídicos, capítulo 1, artículos 257 y siguientes. Habíamos dicho que la expresión hecho emulaba lo que se conoce como acontecimiento. Un acontecimiento que ocurra en el mundo, que puede ser producido por el hombre o no, puede ser un terremoto, una inundación, y que esos hechos pueden influir o no influir en el mundo jurídico, y que los hechos que no influyen en el mundo jurídico se denominan simples hechos, y los que influyen en un mundo jurídico, si produce consecuencias jurídicas, se llaman hechos jurídicos. ¿Qué es el hecho jurídico? Todo acontecimiento, como siempre decía Vélez, susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. El 257, ese era el 896 viejo, el 257 nuevo, dice que el hecho jurídico es también el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones y o situaciones jurídicas. El mundo... No, hecho jurídico. Hecho jurídico. La diferencia con el acto jurídico, la única, es que el acto jurídico tiene como único fin inmediato producir entre las personas relaciones jurídicas. El mundo del derecho participa de dos cosas, de relaciones y situaciones. Las relaciones, que caen dentro de lo que se denomina el ámbito contractual, la compraventa, la locación, donde, lo que yo decía en latín, do ut des, te doy, me das, o dicho hoy, toma y daca, como dicen ahora, ¿no? Entonces, yo te ofrezco en propiedad un bien, mueble, inmueble, y tú me pagas por ello un precio cierto en dinero. Esos contratos se denominan consensuales porque surgen del consentimiento de las partes. En cambio, en el derecho real interviene, es una relación de señorío sobre la cosa, ¿está claro? De posesión, uso o propiedad. Es distinta la relación contractual a la relación de derecho real. ¿Estamos? O sea, es distinto una relación que da origen a un derecho creditorio, que eso ustedes lo habían visto, con una relación de derecho real. Y
Todos tenemos, en principio, como siempre lo he dicho, el deber para con la comunidad, un deber. ¿Cuál es ese deber? El deber de no dañar. En la medida que yo violento ese deber y produzco un daño físico, moral, patrimonial con mi conducta, incurriendo, por ejemplo, en un vicio de la voluntad, como puede ser el dolo, error, dolo, violencia, fraude o simulación, se quebranta ese deber y se genera una obligación, pero con una persona determinada. Si yo violento con la señorita esa obligación de no dañar, genero una obligación para con ella y una responsabilidad. Debo responder e indemnizarla por el daño que le causé. Antes también en derecho de familia había daños indemnizables cuando se violentaba una promesa de matrimonio. Ya no corre más. Pero bueno, ¿se acuerdan ustedes? Cuando uno promete matrimonio y después tenía todo, qué sé yo, y de pronto fue. Se promovían acciones indemnizatorias para indemnizar a veces el daño patrimonial, y si no había daño patrimonial, la gran inmoral. Bueno, entonces, reitero que el acto jurídico, hay relaciones y situaciones. Esas son las relaciones, contratos, cualquier tipo de contratos. Y las situaciones es lo que le pasa a las personas o a las cosas. Por ejemplo, la edad es una situación. La salud mental es una situación jurídica. Puede haber una privación permanente o transitoria, temporal, de la razón, por una cuestión extrínseca o intrínseca. Extrínseca puede ser un choque, por ejemplo, de auto, un traumatismo de cráneo que hace perder temporariamente el discernimiento y la razón. ¿Cuántos casos ha habido de estos, ¿sí? De estos tipos de episodios? Además, a veces, no es nada extraño, por algunos segundos, alguna vez a todos nosotros nos puede pasar, ¿no? Unos segundos dice, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Es muy común. Es muy común que a veces haya breves, sobre todo cuando estamos sometidos a exigencias, a estrés, a depresión, se pueden producir este tipo de cosas. Pero bueno, esa es la diferencia entre hecho y acto jurídico, fin inmediato y exclusivo. Yo no voy a celebrar un acto jurídico sino para producir ese efecto jurídico. ¿Está? Bueno, el 258 habla del simple acto lícito, el 259 habla del acto jurídico, ¿no? Luego vienen lo que se denomina actos voluntarios e involuntarios, que son las condiciones internas. Nuestro derecho, a diferencia de otros derechos, otorga importancia no solo a lo interno, sino también a lo externo. Y muchas veces lo interno solo no sirve para responsabilizar. Es lo que se llamaba en otros de retención mental de la situación. Es decir, lo que yo pienso de la señorita, puedo pensar muchas cosas, pero en la medida que yo no lo exteriorice, que no haya una declaración de voluntad. Esto es tan común como lo que nosotros entendíamos cuando éramos pibes. ¿Qué decíamos? Teníamos 16, 17 años. ¿Qué decía una chica? Se me declaró. Declaración de voluntad. De ahí viene. Declaración de voluntad. Si hay un contrato, es una declaración de voluntad común, de uno y del otro.
Pero digamos, lo que yo pienso, en la medida que no lo exteriorizo, que es la exteriorización de la voluntad, para el derecho no existe. ¿Está claro? En otros regímenes jurídicos, aunque no se exteriorice, igual puede llegar a hacer responder a la persona. ¿Está claro? Tiene que haber, incluso en el derecho penal, tiene que haber la intervención, aunque no sea como autor directo, puede ser, tiene que ser, por ejemplo, como instigador, pero para instigar hay que tener una conducta. No solamente pensar, ¿por qué no se morirá este? No sé cuántas veces le habrán dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué no se morirá este? Eso no sirve. Para el derecho no tiene efecto jurídico. Aunque se muera. Se muere por otra razón. Salvo que haya, digamos, una intervención, ¿no? Como hacía Gilla Murano, que pedía unos préstamos y después las invitaba a tomar el té. Y las envenenaba, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, creo que vive todavía, ¿no? Sí, vive. Bueno, entonces, lo que determina que un acto sea voluntario o involuntario. El acto voluntario es aquel... ¿Acto lícito y no, ilícito no era? ¿No? Estamos hablando del 260 y 261. Estamos haciendo así a vuelo de pájaro un repaso. El acto voluntario es aquel otorgado con discernimiento, intención y libertad. Y que se manifiesta, agrega el 260, por un hecho exterior. Ningún acto, esta es una norma ya derogada, ningún acto tendrá el carácter de jurídico sin un hecho por el cual la voluntad se manifieste. Así decía. ¿Se acuerdan ustedes de ese artículo? Qué lástima, ¿eh? Que hemos perdido esa obra jurídica tan linda. Bueno, acto involuntario. Un acto tendrá el carácter de involuntario cuando falta el discernimiento. Es decir, aquel que en el momento de otorgar ese acto está privado total o parcialmente o transitoriamente de la razón. Es el caso de lo que era antiguamente la demencia, ciertos estados que sin llegar a la demencia requerían asistencia, se los denominaba inhabilitados. Ahora hay restricción, son las restricciones a la capacidad. La única causal de inhabilitación que ha quedado, antes se hablaba a quienes por 152 bis, a quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes, los débiles mentales, ¿sí? Quedaron nada más que los pródigos. ¿Saben? Los pródigos viene de la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen la parábola del hijo pródigo? Sí, que mataste a su padre. El que le pide al padre claro, le pide al padre que le adelante la herencia y se va de la casa del padre y lo dilapida. Bueno. Y hoy la inhabilitación por prodigalidad, que viene de pródigo, tiene que ver, el ejemplo más típico es el jugador o jugadora compulsiva. Porque las niñas les encanta jugar a la maquinita. Bueno, encanta jugar a varias cosas, pero a la maquinita, ¿sí? A la maquinita, sí. No se van a olvidar del autor ruso. Bueno, en la maquinita hubo un caso que a una persona le empezaba a faltar las monedas, después el dinero que tenía en el saco, ¿no? Y después empezó a faltar el dinero en la cuenta bancaria y entonces este hombre le puso un investigador privado, le hicieron un seguimiento. Y bueno, yo no sé cómo habrá reaccionado, lo engañaba, pero lo engañaba con la maquinita. Jugaba constantemente
Bueno, nosotros tenemos acá un casino, acá muy cerquita, ¿no? Pegadito. Es increíble, les juro que es increíble lo que juegan las mujeres. Más que los hombres, en serio, más que los hombres. En este tipo de... Yo fui a Victoria, el casino de Victoria nos obsequia, por estar ahí hospedados, qué sé yo, que yo le dijera 200 pesos para jugar en el casino. Bueno, estaba todo lleno, estaban todas las máquinas ocupadas. Me puse atrás de una chica, me dio vergüenza, les juro que me dio vergüenza. Estaba jugando 600 pesos. Yo estaba atrás, digo, que no me vea, yo voy a jugar mucho menos. 600 pesos de una bajadita así. Bueno, ¿qué va a ser? Pero desgraciadamente la prodigalidad en la provincia de Buenos Aires está trayendo muchos problemas, porque el jugador compulsivo se juega, digamos, la casita o casilla o casita de material, en terreno, y si se puede jugar la mujer, si se la aceptan, a lo mejor no la aceptan, se la devuelven, pero también se la juega. Entonces, que esté amparada en el nuevo código, que esté amparada la prodigalidad, me parece que es una buena medida, por lo menos para evitar el desamparo material que sufren algunos hombres. Por supuesto que no es solamente el juego de la maquinita o lotería o bingo, está también algo que a muchos jugadores de fútbol afectó, que eran las carreras de caballo. Uno de los grandes punteros de San Lorenzo, Héctor Osvaldo Facundo, era un gran jugador, puntero derecho que pateaba muy fuerte y que dejó a la familia en la ruina porque se escapaba y se iba a jugar a las carreras de caballos. Y dicen que también Carlos Gardel era muy fanático de las carreras de caballo. Estaba mucho en Palermo, iba muy a menudo y bueno, y ahí conoció, creo, a Ireneo Leguizamo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, es también acto involuntario el acto ilícito, ¿no? Practicado por una persona menor de edad. Para el discernimiento de los actos ilícitos no tiene que haber cumplido los 10 años. O sea que un acto ilícito practicado por un menor mayor de 10 años es punible para el derecho civil. ¿Está claro? Bueno, y el acto lícito practicado por un menor de edad que no ha cumplido los 13 años. Ustedes saben que el nuevo código establece una nueva categoría que es el adolescente. El adolescente, es decir, niños y niñas hasta los 13 años, de 13 a 16, adolescencia, un menor de 16 años ya puede donar sus órganos, fíjense que es importante, y la mayoría de edad ahora es de 18 años. Y después de todas las reformas que hubo, ley 11.357, 2.393, 17.711, 23.515 y el nuevo código, la edad para casarse para ambos sexos es 18 años. A partir de los 18 años. Pero también se pueden casar antes, con autorización paterna o venia judicial. ¿Está claro? Bueno. Muy bien. El 262 habla no del aspecto interno, sino del aspecto externo. Habla de la exteriorización de la voluntad, es decir, la manifestación de la voluntad. ¿Cómo puede exteriorizarse la voluntad? La voluntad puede exteriorizarse oralmente, por escrito o por signos inequívocos. Cuando yo estoy en una subasta judicial, cuando el rematador
dice tanto, 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 y yo le hago una seña, quiere decir que estoy sosteniendo la apuesta o elevando la apuesta. Eso es un signo inequívoco. Otro signo inequívoco puede ser que el proveedor me remita, tengo una pizzería o una panadería y me remita las 3 o 4 bolsas de harina diarias y en el remito me diga que a partir de la semana siguiente la bolsa va a valer 300 pesos. Si él la recibe, no dice nada, quiere decir que aceptó el aumento. Esa es una aceptación tácita. Es una expresión tácita de la voluntad. Ya vamos a ver que en algunos casos es imprescindible que la voluntad se exprese y en otros casos puede ser válida la manifestación tácita de la voluntad. El 262 dice que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Es decir, ahora prácticamente no va a existir, pero antes existía el boleto de compraventa. Ya prácticamente está borrado. Pero bueno, cuando usted firmaba un boleto y dejaba una seña y después usted ponía en el boleto como seña, a cuenta de precio y como principio de ejecución del contrato. Tenía que depositar de un 25 a un 30% del valor de venta del bien. Y ese precontrato, digamos así, ese compromiso, no podía ser dejado sin efecto, en principio. Había que ejecutarlo. Bueno. Después, el viejo 919, que es el 263, se refiere al silencio como manifestación de la voluntad. ¿Verdad? Es decir, si yo le hago una pregunta a la señorita y la señorita no me contesta, ¿cómo debe interpretarse ese silencio? ¿Como una manifestación de voluntad? ¿Como un asentimiento o no? Depende del contexto. Depende de la norma. O sea, el silencio opuesto a una interrogación. ¿Cómo funciona? No es considerado. No es considerado. En principio no es considerado. ¿No? ¿Ustedes cómo lo manejan? Si usted le dice salimos y la persona te mira y no te dice nada, ¿qué hacemos? Dice que no. Un signo de pregunta. Ah, ¿le está diciendo que no? ¿Usted cree que la No, en principio. Si no te contesté, no te digo nada. No se está contestando. Vean los chicos cómo hacen ahora. No, el silencio opuesto a actos o a una interrogación, en principio, no es considerado una manifestación de voluntad, salvo en los supuestos en que la ley exige expedirse de una determinada manera. Digamos, la vieja norma era un poco más compleja, esta es mucho más sencilla, y dice cuando hay deber de expedirse por la ley, cuando la ley expresamente exige que nos expidamos, ¿sí?, sobre un aspecto, por la voluntad de las partes o de acuerdo a los usos y prácticas. Yo diría también, agregaría lo último que estaba en la vieja norma y también se puso acá, cuando existe una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes o las conductas precedentes. Es decir, si yo le mando la bolsa de harina y la persona no dice nada y se la queda, está aceptando el aumento. ¿Estamos? Bueno. Pero si a mí me llega una infracción del auto y si yo no me presento,
perdió la posibilidad de acogimiento al pago voluntario con reducción. Posibilidad de, bueno, Le promueven una causa correccional y después le notifican, el amigo Macri le notifica la condena. Y ahí usted sonó, ya perdió la opción de pago voluntario y tiene que pagar la condena, es decir, la suma actualizada, total. No tiene posibilidad. Pero el doctor Russo le va a hacer un regalito. Le va a decir que eso solo opera cuando ustedes están debidamente notificados de la multa. bueno, por lo general no es así. Nunca lo notifican. Por supuesto, pero usted entonces le plantea al controlador o controladora judicial, que ponen ahí, pobrecita, no saben ni dónde están parados, no saben derecho, no saben nada. Están ahí. Bueno, y usted le plantea que pide la nulidad de todo lo actuado por no haber sido notificado. Y entonces, por ahí le dicen, para no, pues no les interesa ir a juicio, está bien, le vamos a dar la opción del pago voluntario y usted paga un 30% de la... pero tiene que pagar igual. Salvo que haya algún elemento... Porque muchas veces, por lo general nunca te notifican. Nunca te notifican. Por ahí te dice, el vehículo tal pasó un semáforo en rojo a tal altura. Te llega la multa a tu casa, tal hora, tal fecha. Perdón, señor, esa es notificación. Ahí no notificaron. No, no, a mí me llegó la condena. A ver si me entienden. A mí claro, por eso pedí la nulidad. A mí me llegó ya la condena, no en la infracción como usted dice. Porque esa acta o fotomulta que usted recibe hace las veces de notificación de la infracción. A mí no me llegó esa notificación de la infracción. Perdón, no a mi hija. Fui a discutir con mi hija. ¿Qué le vamos a hacer a esta mujer? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿El auto de quién era? ¿El auto de quién era? El auto de ella. No pudo seguir. Porque también podría haber sido el auto suyo. ¿Sabe qué? Me dijeron, me tuve que pelear. Me dijeron, usted no está legitimado. ¿Cómo no estoy legitimado? ¿Cómo no estoy legitimado? Fíjese, cédula azul. Y el que conducía era yo. Llame a la controladora, que hay alguien que sabe. Bueno, por ahí dicen cualquier cosa, no saben ni dónde están paradas. Pero bueno, está bien. Si a ustedes les llega la condena sin la notificación previa, ustedes pueden discutir el tema. Habiendo cometido la infracción, no habiendo cometido la infracción, ¿qué pasa? Se puede desconocer la infracción. Se puede desconocer la infracción, por ejemplo, a ver, si en la fotomulta no se ve bien la chapa patente, si, en fin. ¿No? Pero dice que el radar le controló que a tal hora pasó a esta velocidad. Sí, No tengo fotomulta, no tengo, digamos, Pero, constatación. a ver, usted recibe una notificación de que el radar detectó que usted pasó una velocidad mayor sin fotomulta. Sí. Es cuestionable, usted lo puede, no se la... Dolores, por ejemplo, 42 que mandan radar. Sí. No fotomulta, no le mandan la foto, le mandan el radar. Pasó a tanta velocidad. Usted lo puede cuestionar. Nosotros nos han sacado fotos de auto, de la patente, que dice estacionamiento prohibido, lugar indebido, no sé qué, a una altura que jamás estacionamos. ¿Que jamás? Perdón. Jamás estacionamos en esa altura. ¿Jamás estacionó? Ahí, en esa altura, jamás. Está la foto. Pero la foto es solamente el pedacito de la patente. Me la sacaron en otra cuadra, el otro día, otro momento, pero no es la dirección donde dice que yo estacioné, si no estacionamos. Es cuestionable. Pero ¿cómo lo cuestiono si me sacaron la foto que dicen que fue en ese lugar? No. Se ve la foto. No se ve la chapa de la altura. Se No, ve tiene- la chapa, pero nunca te mandaron Pero la chapa del vehículo. ¿Sabes las veces que nos mandaron de cualquier altura de Rivadavia? ¿Por qué?
Sí, hemos estacionado. En 2 cuadras alrededor de mi casa, sí. Bueno, No, hay cosas que hace se... 8 o 10 cuadras. Hay cosas que se pueden cuestionar y hay cosas que no. Pero No, bueno, por ejemplo, se levanta en el auto y no está el cordón pintado en amarillo. Decís a dónde se ve y si hay un puntito, bien, gracias. Eso a la noche no lo ves. Bombita. se puede cuestionar, se puede cuestionar. Pero tiene que ir a la justicia correccional. Hay un juez correccional, hay una causa y ustedes se tienen que presentar y hacer el descargo. Bueno, dejémoslo. Se puede cuestionar, ¿sí? No se aflijan. Yo les quiero contar algo que me causó mucha gracia. Yo digo, ¿cómo todo se hereda o esas cosas? En Nueva York, me llamó la atención, existían unas bicicletas con el carrito atrás, ¿sí? Como hay en algunos países orientales, donde el tipo pedalea y te lleva atrás en un canastito o en una cosita así, ¿no? Bueno, los norteamericanos eran toda gente de Europa del Este y que se habían ido, o de Rusia, se habían ido a Nueva York a trabajar de eso. Entonces te llevan en Central Park con el carrito ese, que es mucho más barato que algún otro medio. Que la limusina. Sí, no, algo que transite por dentro del Central Park. Digamos una motito o lo que fuera. Muy bien. Yo veía, hablé con todos los americanos, estaban enojadísimos por estos tipos que se estaban ganando la vida con esto. Bueno, les tengo una buena noticia para dar. Yo siempre dije por qué estaban las bicisendas. Bueno, señores, tenemos los carritos esos. Macri ya los trajo, los importó, así que ustedes van a poder dar una vueltita, ¿sí? Hagan como el gusano, le ponen algo para que sea más interesante la vueltita. Algún toldito, algo que sí. ¿Se acuerdan del gusano que cerraba? Bueno, ya tenemos en la bicicleta esas bicicletas que te llevan. Entonces, ustedes no gastan mucho y se llevan a la novia a dar una vueltita en la bici. Bueno. Están andando, ya lo van a ver. Un city tour, claro. Bueno, seguimos. En 264, manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de aquellos actos donde puede conocerse con certidumbre, ¿no es cierto?, cuál ha sido el acto que se ha otorgado. Y esto surge, puede tomarse como cierta la expresión tácita de la voluntad cuando la ley o una convención particular no exigen la manifestación expresa. Porque hay veces que la ley expresamente dice, no señores, para este tipo de actos la voluntad tiene que expresarse, por ejemplo, por escrito. Para este tipo de actos, además de por escrito, acto formal, tiene que expresarse la voluntad con solemnidad. O sea, es un acto escrito, formal y solemne. Por ejemplo, una donación. Yo le quiero donar a la señorita, que contenta se va, un departamento, ¿sí? Tenemos que ir a un escribano. La donación es un contrato. Es decir, solo se perfecciona cuando la señorita lo acepte. Si no lo acepta, no se perfecciona la donación. No es unilateral, es bilateral. Porque la expresión de voluntad se llama, es recepticia. Tiene que ser receptada y aceptada. La sucesión, cuando usted le defieren, así se dice, le defieren una herencia, usted la tiene que aceptar. Se tiene que presentar al juicio sucesorio y a decir que vengo a aceptar la herencia. Después dice cómo la acepta. Si la acepta como viene, con las cargas y deudas, o la acepta solamente con las ganancias. Es decir, con beneficio inventario o sin beneficio, muy simple. Hoy la reforma dice que toda herencia
Cuando no se dice nada, se acepta con beneficio de inventario. Es decir, sin las deudas. ¿Está? Sin las deudas. Pero esto no tiene nada que ver con lo que era la herencia en la antigüedad, en Roma. Hacer eso en Roma importaba, digamos, un acto despreciable. Porque se lo heredaba en todo. Se lo heredaba en lo que uno recibía y en las deudas. Porque lo más importante era la tradición familiar que se transmitía al sucesor. En Roma la herencia estaba más emparentado con lo religioso que con los bienes. Hoy, ¿no es cierto? Es al revés. Sí. Siempre me acuerdo una pelea que tuvo Bonavena, que pobrecito, le habían llenado la cara de, creo que fue con Cassius Clay, le habían llenado la cara de piñas, ¿no? Y entonces, y ahora va a hablar Bonavena con su mamá, ¿no? Y yo, bueno, hijo, ¿cómo estás? Pensé que iba a decir, ¿no? Y dice, hijo, tenés la mosca. Le dijo doña Dominga, que era la madre de Bonavena. Lo que le interesaba no era si estaba bien o no estaba bien, si tenía la plata de la pelea. ¿Qué va a hacer? Bueno, luego tenemos los vicios de la voluntad. Error, dolo, violencia. Bueno, para que el error vicie la voluntad, debe ser un error esencial y excusable. Es decir, que sea la causa de la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, que es el que acabo de decir, el error debe ser reconocido por el destinatario para que cause la nulidad. Les explico. Yo la vez pasada explicaba en familia que ya prácticamente no se da. Se daba el error en la persona en el matrimonio a distancia. Cuando usted se casaba y no conocía con quién se casaba. Entonces que usted creyó que se casaba con determinada persona, ¿no? Y en realidad se estaba casando con otra. O cuando, y yo les daba estos trabajos prácticos interesantes, viciaba la nulidad, viciaba el consentimiento cuando la cualidad esperada en el contrayente ha sido desvirtuada. Es decir, si para mí fue condición especial, esencial, para contraer matrimonio, que la persona fuera abogada, lo tendré que demostrar. Lo tendré que demostrar. Y resulta que él dijo que era abogado y no lo era. Eso vicia la voluntad, es un error en las cualidades de la persona, ¿sí? Y yo puedo pedir la nulidad de ese matrimonio. Nulidad civil. También está la nulidad canónica, que es otra cosa. Que ahora el Papa Francisco va a facilitar un poquito más una reforma del Código Canónico para que los privilegios, ¿ustedes conocen todo eso cómo es? Lo dije acá nunca. Digamos, entre lo que sucedía, ustedes a lo mejor ahora se ríen, pero lo que era la sociedad hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Donde para la mujer era tan importante casarse por iglesia, era decisivo. Entonces, dentro de las nulidades canónicas, muchos abogados que sabían derecho canónico hicieron mucha plata, entre otros Jorge Mazzinghi, de la UCA, aplicando el derecho canónico. Entonces venía acá la señorita y me dice, mire, la verdad, yo quisiera disolver este matrimonio porque estoy saliendo con Cacho y Cacho me exige que me case por iglesia y qué sé yo. Bueno, Macaró. Hay privilegios, por ejemplo el privilegio petrino, vamos a hablar de uno solo, son muchos, está el Paulino, hay muchos. Ahí está. Resulta que yo,
cuando estábamos de novio con la señorita, éramos los dos católicos prácticos, ¿sí? Y después que nos casamos, la señorita se hace de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por decirlo, tiene mucha plata, brasileños esto. Yo entonces invoco, digo no, yo soy católico, no puedo convivir con una protestante, con una... se me hace imposible mantener mi religión porque se hace todo un expediente, es tramitado por abogados acá, se tramita en la curia, en la fiscalía religiosa que depende de la curia, y bueno, luego se gira al Vaticano y el Papa concede la nulidad canónica del matrimonio. Con el acta de nulidad canónica usted se puede volver a casar por iglesia. O sea que solo el Papa tiene la potestad de anular un matrimonio por iglesia. Sí, señor. Actualmente. Actualmente también. Y sí, porque es un sacramento. Es un sacramento. Es decir, para la Iglesia Católica, los contrayentes son ministros. El sacerdote que casa es un testigo calificado para el derecho canónico. ¿Está claro? Es un sacramento, muy bien dicho. Pero bueno, se daban esas cosas, se permitían. Muy bien. Los supuestos de error esencial, los habla en 267, en la naturaleza del acto, cuando la obligación consiste en un objeto o hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió. A ver, yo creí comprar un reloj Rolex. Creí comprar el reloj Rolex y me equivoqué y compré un Seiko. El dolo es distinto. El dolo es cuando yo pongo Rolex de oro, $4.000. Y resulta que no es de oro. Ahí hay intención de causar un daño. Hay una maniobra para hacerme equivocar a propósito. En el error me equivoco yo, lo cargo yo. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad. Yo quise comprar un reloj de oro y me equivoqué y el reloj no era de oro. Y para mí era determinante que el reloj fuera de oro. Por algún motivo que tendré que explicar. ¿Por qué? Para mí era determinante. Motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Si yo compro un terreno para realizar cría de ganado y resulta que después ese terreno no sirve para el fin con que yo lo compré, ¿está claro? Bueno, también el 270 dice que el vicio error se extiende a los errores en la declaración de voluntad y en la transmisión. Esto en general se hace cuando se compra por vía digital y hay errores en la cualidad o en el cálculo, puede existir. El dolo como vicio de la voluntad es toda aserción de lo que es falso, disimulación de lo verdadero, todo artificio, astucia o maquinación. El que quiere el acto y quiere producir con ese acto un resultado dañoso. Es decir, que quiere dañar con la voluntad. También es dolo la omisión dolosa. No solo la declaración, también la omisión. El que omite deliberadamente
para generar en el otro un error causal. Si yo le digo a la señorita, el reloj es de oro, yo no contesto nada, no digo nada, omito, no digo no, no es de oro, me callo. Ahí está. Bueno, por supuesto, el responsable de haber causado ese dolo debe responder. La acción tiene que ver con la reposición del daño causado, que es una indemnización. Y todos los que han tenido intervención son solidariamente responsables de la celebración del acto, y si el tercero que intervino lo conocía e intervino, también debe responder. El 275. La violencia también vicia la voluntad, ¿no? Y tiene dos formas. La vis maior, o violencia física, también conocida como fuerza irresistible, ¿sí? Y la intimidación, lo que se denominan injustas amenazas, injustas amenazas de sufrir un mal inminente y grave en su persona o patrimonio. Imagínense, a lo mejor yo le digo a un señor, ¿no? Mire que tengo secuestrada a su mujer. Bueno, llévesela. No es cierto. En cambio, si le digo, mire que tengo su Ferrari, ahí reacciona. Todo depende, ¿no? de los valores que cada uno tiene. Por eso dice que las amenazas tienen que ser el temor fundado de sufrir un mal inminente o grave, que no puede ser evitado o contrarrestado en la persona o en los bienes, de la parte o de un tercero, porque, digamos, la fuerza irresistible puede ser también respecto a un tercero, puede ser una hija, un pariente, lo que fuere. Causan la nulidad del acto. La relevancia de estas amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Un colega mío del fuero penal investigó y llegó a un punto muy alto de una red de narcotráfico, muy alto. Lo pasaron a visitar por el juzgado, le contaron lo que hacían sus hijas, su esposa, y le pusieron una valija sobre el escritorio. Renuncias y te vas con la valija y no pasa nada. Este es el problema grave que tenemos en nuestro país. Esto que les estoy diciendo es la verdad. Es un amigo mío. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? Se fue, renunció y dejó la valija. No la tomó. Está viviendo en el extranjero. Así que fíjense lo que el narcotráfico está produciendo ya en nuestro país. Dios nos libre de lo que puede suceder en la provincia de Buenos Aires. Dios nos libre. Un milagro pido.
porque va a ser muy difícil, muy difícil. Yo tuve acá como alumna a la hermana de uno de los del triple crimen de General Rodríguez. Y sé quién es el responsable de todo esto. Porque esta persona hicieron investigar con gente de Estados Unidos, con gente del mejor nivel. Y sabemos quién es. Y esto les estoy diciendo hace 4 años atrás, ya lo sabían. Así que ustedes no saben lo que puede generar el narcotráfico en nuestras vidas y en nuestro país. Lo lamento mucho por la gente de la provincia de Buenos Aires que no lo entiende. Yo no sé cómo por unos pocos pesos pueden entregar el alma al diablo. Realmente muy pocos pesos. Es terrible lo que les digo. Es terrible. Ya una buena parte de la provincia está tomada por el narcotráfico. Pero esta buena gente, que por muy poco entrega su voto, después lo van a sufrir en sus propios hijos, con sus propios hijos. Se van a matar entre ellos por un espacio de poder para vender la droga. Es decir, desconocer lo que nos está sucediendo hoy. Es condenar el futuro. Claro, pero desconocer que nuestro país hace tiempo dejó de ser un país de tránsito. Hasta el Papa lo dijo. Hasta el Papa dijo. Señores, el Paco es la consecuencia de la droga química, es el residuo de la droga química. El Paco liquida en pocos meses a nuestros hijos. ¿Y saben qué? En cualquier capa social. No solo en las capas más humildes, en cualquier capa social. El Paco está ya en todos los niveles sociales. Acá no había Paco. Pero claro, si usted le genera a todos las condiciones para que vengan a nuestro país, van a venir. Entonces, yo le digo, es muy triste, ¿no? Yo a veces trato de no pensar de este gran amigo con el que hicimos la carrera juntos, solo que él la hizo en penal y yo la hice en civil. Pero éramos muy amigos. Y ahora vive en el extranjero. No puede volver al país. Es muy triste. Es muy triste. Por eso yo lo hice hace unos días, que fue el Día del Magistrado Judicial, y rendí mi modesto, muy modesto y pequeño homenaje a alguien que fue un brillante profesor y un gran juez, el doctor Carlos Fait, que renunció finalmente a la Corte Suprema. Él hubiera querido irse mucho tiempo antes, pero creo que todos se habrán dado cuenta que él renunció con fecha 11 de diciembre, para impedir que cubrieran su cargo. Y ahora me acaban de decir que van a insistir otra vez con este muchacho Carles para hacerlo designar. Para los que hace más de 40 años que estamos en el Poder Judicial, es muy triste todo esto. Es muy triste. Que propongan a la Corte a alguien que no tiene antecedentes, ninguno, de trayectoria, cuando hay tanta gente valiosa, cuando tenemos tanta gente valiosa. Si quieren un penalista, y bueno, está Fontán Balestra, hay tanta gente de prestigio en el país. Pero bueno, claro, a lo mejor a ellos no lo pueden manejar, ¿no es cierto? Es el problema. Pensemos porque después va a ser quizá tarde.
Da, 4 años es mucho tiempo. Bueno. Vamos a comenzar entonces brevemente con los actos jurídicos ahora. Habíamos hablado, terminamos con los vicios de la voluntad, error, dolo, violencia, ¿no? Y vamos a ver los actos jurídicos. La primera norma era el viejo artículo 953, ¿se acuerdan? El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que no estén en el comercio o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. ¿Se acuerda cuando empezamos el curso, en la primera parte, que hablamos de la penetración de la moral en el derecho, de la buena fe, la moral y las buenas costumbres? Tiene que ver con esta norma, que es la del 279. El objeto del acto jurídico no debe ser, en vez de decir debe ser, dice no debe ser. Es lo mismo. Es lo que normalmente hacen los políticos, ¿no? Que hay que cambiar. Es decir, si el obelisco tiene la plaza alrededor, viene el nuevo gobernante y le hace la calle en el medio, porque hay que cambiar lo que hizo el anterior. ¿Sí? Siempre es así. Bueno, acá dice, el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, en vez de decir ilícito, dice prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Qué lástima, ¿no? No sé, están todavía los con ahí acampando, ¿cuántos meses? Hace 8 meses, ¿no? Están ahí. ¿Más? Todavía no lo... ¿Más? Todavía no lo recibieron. Tampoco pueden ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Es decir, por ejemplo, una bóveda no puede ser objeto de un acto jurídico. Las bóvedas no pueden venderse, por ejemplo. Claro, son concesiones que generalmente se otorgan a los 29 años. Salvo. Hola. Hola. ¿Sí quién habla? Ah, sí, dígame, estoy en clase, señorita, en la universidad. ¿Qué pasa? Yo tengo hora mañana. No, confirmado. Gracias. Hasta luego. Qué cosa, ¿no? El médico. Pero qué cosa, que quieren confirmar y quieren confirmar. Y sí. Pero, por favor, ¿qué tanta confirmación? Bueno, muy bien. Ejemplo, la bóveda no se puede vender, pero en algún lado leí que el terreno privado... A ver, momento. La parcela de un cementerio privado, por la legislación nueva que permite ser propietario de una parcela en un cementerio privado. Yo me estoy refiriendo a los bienes del Estado, ¿no es cierto? El cementerio de Recoleta, Flores, Chacarita, principio. Muy bien. A ver, yo les había dado un cuadrito que en el acto jurídico teníamos el sujeto del querer, es decir, los que son parte, sujetos del querer, cómo quieren, requisitos y defectos, ¿se acuerdan? Discernimiento, capacidad de hecho y poder de disposición, modo del querer, intención del acto y del resultado, objeto del querer, que esté en el comercio, una bóveda no está en el comercio, lícito, moral, posible y determinado, que es
a lo que nos estamos refiriendo. Y la causa del querer, que debía ser real y existente, ilícita, así decía el viejo artículo. Y bueno, en el nuevo código también la causa del acto jurídico es el 281, es lo que conocemos como causa fin. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad. Esa es la causa fin. Hay dos causas, la causa fuente y la causa fin. Acá hablamos de la causa fin. También integran la causa los motivos que hayan sido exteriorizados en el acto jurídico cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al negocio jurídico. Si yo digo, yo compro este bien con el fin de construir una escuela, estoy incorporando al acto jurídico motivos, lo que me motiva a celebrarlo. Si yo con la señora celebro un contrato y digo, yo le compro este inmueble a la señora para poner una confitería bailable, un boliche. Yo estoy celebrando un acto jurídico de compraventa y estoy incorporando al contrato el motivo, lo que me motiva. Bueno, ¿para qué sirve esto? Espere, ¿para qué sirve esto? Si yo después me entero de que en esa zona no puedo habilitar boliches, yo puedo pedir la nulidad del acto, porque yo agregué, además de la compraventa, el motivo por el cual yo quería, les cuento. Fue lo que tuvo que hacer el amigo Cacciatore en su momento. No podía haber supermercados en Avenida La Plata. ¿Qué hizo? Él podía, porque él era intendente. Entonces cambió la zonificación y permitió que pudiera haber supermercados en esa zona residencial, y entonces le vendió a Carrefour. ¿Y el gasómetro quedó? Volveremos, como diría MacArthur. Ya vamos a volver muy pronto. Cacciatore lo hizo. Cacciatore lo hizo. Y muchos más, ¿no? Pero Cacciatore es la voz cantante de todo eso. Pero le quiero decir que a veces, cuando el acto jurídico tiene un fin para la afectación de algo, para hacer una escuela, para hacer algo en especial, es muy bueno incorporar al mismo como motivos exteriorizados en la medida que sean lícitos, ¿no? No los departamentos de Zaffaroni, bueno, que los motivos de la compra sean lícitos, está claro, y se puedan incorporar al contrato. Entonces, en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. En derecho de familia hay algo muy interesante. A veces, para poder entrar a un país, solo puedo hacerlo si me caso, si contraigo enlace. ¿Está claro? Entonces, normalmente el habitante de ese país hace constar, cuando van a contraer enlace, que lo hace con el fin de que la persona pueda entrar al país. Porque de esa manera, si después resulta inaceptable, plantea la nulidad. ¿Está claro? Esto se hace realmente, ¿no? En algunos lugares donde es necesario para obtener la nacionalidad o para entrar al país.
Entonces, si el requisito es esencial y está en conocimiento de ambas partes y se incorpora el acto, permite la nulidad de él. Si alguno de los elementos no se da. ¿Qué sé yo? Digamos, nosotros ya vamos a ver más adelante, casi en el final, vamos a hablar del acto inexistente y el acto nulo. Son distintas cosas, ¿verdad? Antes, en el derecho de familia o en el derecho civil, en la UBA, cuando me preguntaban, doctor, ¿me da un ejemplo de acto inexistente? Y yo le decía, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Era un acto inexistente. Hoy no. Entonces, hoy tenemos que decir que cuando falta un elemento esencial del acto jurídico, por ejemplo, el consentimiento, el acto es inexistente. Si ese consentimiento está viciado, el acto es inexistente. Si hay consentimiento, el acto es nulo o anulable, sujeto a una acción de nulidad. Pero produce efectos. Algunos produce. En cambio, el acto inexistente no produce ningún efecto. Pero esto es muy importante, fue incorporado este aspecto en la reforma para permitir que cuando se celebre un contrato para realizar una determinada actividad, profesión, lo que fuere, y se incorporan los motivos, se puede anular si no se puede celebrar ese tipo de contrato. Y eso es muy importante que lo sepan, estos motivos que pueden ser exteriorizados. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí, porque después ya viene forma y prueba del acto jurídico que entra en el segundo parcial. ¿Qué vamos a hacer en alguna otra clase? ¿Saben qué? Para que ustedes no sean sorprendidos en su buena fe, por lo menos en esto, voy a traer parciales anteriores que he tomado y vamos a jugar, porque se supone que ustedes ya tienen que estar estudiando un poquito, ¿no? ¿Qué tal? Estudiando, ¿sí? Y entonces yo les voy a preguntar, les voy a decir, vamos a jugar al verdadero o falso, o les voy a dar las opciones para que ustedes me digan, y esto les va a servir de ejercicio, van a poder ejercitarse y no los va a sorprender. ¿Les gusta? Ahí está. Todos dicen que sí. Perdón, lo que me gustaría es, si me quieren... No, si se van a acordar de tantas cosas. Bueno, alguna duda, alguna pregunta, por favor. Este es el momento y si no, callen para siempre. Ah, no, callen para siempre, iba a decir. Bueno, ¿algo me quieren preguntar? ¿Algo no entendieron? ¿Entendieron todo? Bueno. Hoy es 17, el día del profesor. Ahí está. Es mi día, me han felicitado, algunos. Ahí está. Ahí está. Los que quieren, ahí tienen mi email. Bueno. Si quieren, entrar a mi face. No, lo hizo así. Los acepto. Hay algunas que otras alumnas, hoy no vino. Yo tengo una alumna que está en mi face. Bueno. Ah, sí, Sandra. Sandra. ¿De quién? ¿Usted? No. No importa, no hay problema. Bueno. Hoy es jueves, ¿verdad? Vamos a un segundo.
hackearon. ¿Lo volví a abrir? Por supuesto. Por supuesto, previa intervención del personal técnico. Y sí. Bueno, hoy es entonces, dijimos, 17. A ver si por el día del profesor Hacemos silencio. los académicos no hacen su tarea y nos permiten, como diría el Papa Francisco, que gane San Lorenzo. Bueno, va, No, pobre Papa, ¿qué quiere? Ya hizo demasiado, Ya hizo. Bueno, 5 minutos, nos vamos listas, en silencio, para que Almada, Arteijo Calderón,